Informe del Consejo Empresario, detalles con nuestro compañero de tareas, Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos hablando en definitiva un poco del primer año de evaluación económica financiera de Rogelio Frigerio al frente de la provincia de Entre Ríos. Quien hace el análisis de las cuentas públicas es el Consejo Empresario de Entre Ríos, una entidad por fuera del gobierno que durante las últimas gestiones, independientemente del color político, hace esta lectura de cómo fue la evaluación de la plata que le ingresó y que generó en términos de recursos la provincia y lo que se gastó teniendo en cuenta la estructura de gastos, de inversiones que tiene el gobierno provincial. Estamos hablando de datos de 2024, si bien es un informe muy complejo para analizar, traemos 2 o 3 datos para que la gente tenga en cuenta un poco de qué manera el gobernador Rogelio Frigerio asumió este primer año y datos concretos que dan cuenta de esta complejidad en definitiva del ajuste de gobierno nacional que impacta un proceso inflacionario que si bien está a la baja, fue muy fuerte a inicios del año pasado, pero bueno, que de algún modo determina un poco la hoja de ruta que tuvo que llevar a cabo este primer año de gestión el gobernador Frigerio. Primero, datos generales. Y explicarnos estos números. Por un lado, siempre cuando uno tiene en cuenta, tiene que hablar. Como en una familia, del mismo modo que uno cuenta los ingresos que tiene, también tiene una serie de gastos. La provincia tiene recursos y tiene gastos que afrontar. En cuanto a recursos, estos son los datos. 3.244.765 millones, son números muy grandes, pero da cuenta de que los recursos fueron, en términos primarios, cuando hace uno la resta simplemente entre recursos respecto de gasto, es apenas superavitario en términos primarios. Hay un dato que acá no está anotado, pero es bueno aclararlo. Los recursos, es decir, la generación de dinero que tuvo la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente lo que viene a nivel nacional y que se genera a nivel provincial, cayó en términos reales un 23%. Bien. Cuando uno hace esta relación necesaria con la inflación, que te permite hacer una lectura real de lo que se genera y de lo que se gasta, cayeron 23% los recursos. ¿Cómo pasó en cuanto a con los gastos? Cayó 26% en términos reales. Es decir, la provincia recibió menos dinero, pero al mismo tiempo tuvo que realizar una política de austeridad totalmente porque si no, no había forma de congeniar entre la caída tan fuerte que tuvieron de los recursos. Esto ya lo venía advirtiendo Frigerio, pero de algún modo este informe lo confirma en términos numéricos. ¿Esa austeridad por dónde pasó, Nahuel? Pasó por un distinto punto, por supuesto que después lo vamos a ver, a cómo impactó en los gastos corrientes, por ejemplo, en términos de personal, en términos de la estructura de funcionamiento, que también en términos reales se tuvo que achicar, pero que da cuenta de una política de austeridad, que el gobierno, por supuesto, tiene su defensa de cuáles fueron los puntos donde tuvo que ajustar, inevitablemente. Ahí, como decía, hubo un superávit primario, es decir, cuando uno hace esta resta entre lo que tuvo de recursos con los gastos, salió un poquito a favor. Apenas favorable aproximadamente 27.000 millones de pesos. Sin embargo, cuando uno mete en el análisis los pagos de intereses de deuda, que es lo que se conoce después en términos de la balanza financiera, sí, ahí entra el déficit financiero que tuvo el primer año de gestión de Rogelio Frigerio. Son 45.000 millones de pesos deficitarios porque tuvo que afrontar más de 72.000 millones de pesos de pago de intereses de una deuda. Una deuda que fue contraída antes. Exactamente. El mayor peso que tiene la deuda, cuando uno ve los distintos tipos de deuda, el mayor es la deuda en dólares que tomó el entonces gobernador Bordet. Eso, por supuesto, tuvo una serie de vencimientos. Generalmente son 2 al año, uno en febrero, otro en agosto. El año pasado tuvo que pagar estos vencimientos en dólares. Por supuesto que utiliza pesos para poder comprar los dólares necesarios para después pagarle a los acreedores. Si mal lo recuerdo, en febrero, cuando recién comenzaba la gestión, Frigerio hizo bastante referencia en febrero y en agosto son los vencimientos. De hecho, en este febrero de 2025 también tuvo que realizar un pago por los que tiene durante el año. Pero en definitiva estamos hablando de que el peso de la deuda todavía es importante para la administración de las cuentas públicas, para que este déficit financiero empiece al menos a equilibrarse. Forma parte de los desafíos, forma parte de los desafíos que tiene este gobierno y lo futuro, entendiendo de que la deuda se ha metido también ahí en las cuentas públicas como un ítem que obliga a compensar la generación de recursos con los gastos. Veamos la última placa que tiene que ver también con este informe del Consejo Empresario de Entre Ríos. Esto es importante. Por un lado, y esto es también lo que da cuenta del contexto,
Los recursos tributarios, es decir, por impuestos que recibió la provincia de Entre Ríos, que son los más importantes en cuanto a la generación de recursos, cayeron en términos reales un 9%. Los recursos tributarios provinciales, lo que genera la recaudadora provincial, también cayeron un 10% en términos reales, de acuerdo al informe del Consejo Empresario. ¿Los tributarios nacionales son los que se coparticipan? Exactamente, en su mayoría son los impuestos coparticipables. Cuando uno ve la gran masa de dinero que tiene la provincia, que después destina, lógicamente, prácticamente un 70% dependen de los recursos tributarios nacionales y un 30%, porcentaje más, porcentaje menos, a veces cae a un 25%, pero estamos hablando de los recursos provinciales. ¿Y acá qué quiere decir? ¿Que la gente pagó menos en la provincia? No, básicamente acá también hay más allá del tema, digamos, acá es muy fuerte también la inflación. Ajá. De algún modo. Está bien que la gente no quizá pagó en la misma proporción, pero tampoco pudieron aumentar los impuestos en el mismo proceso inflacionario. A ver, la inflación ha tergiversado todo en la Argentina en los últimos años. Bien. Y a medida se aceleró, es cada vez más difícil sostener en términos reales lo que vos generás y lo que vos gastás. En cuanto al gasto total primario, cayó un 26%, era lo que decíamos, hoy. Que da cuenta también de este proceso tan fuerte de ajuste que tuvo que realizar. Mencionamos algunos puntos que tienen que ver con el informe. El empleo público en ese concepto, que representa casi el 50% de lo que tiene que gastar la provincia, cayó en términos reales un 20%. Acá no tiene que ver simplemente con una cuestión de salarios. También hay, y el gobierno dirá, un montón de contratos que se han dado de baja, una regularización del empleo público que ha intentado hacer este primer año de gestión. Seguridad social cayó 15% en términos porcentuales. La coparticipación a los municipios, que es uno de los reclamos que hacen los municipios, cayó 8% en términos reales el año pasado. Y cuando uno ve acá es lo que creció son los intereses de deuda. Insisto, es uno de los puntos que la provincia tiene que tener en cuenta a la hora de contabilizar. No solo generás recursos, no solo lo destinás a los distintos gastos de empleo, funcionamiento, inversión en obra pública. Acá ha crecido mucho también el peso que tiene la deuda en la provincia de Entre Ríos a la hora de administrar, en definitiva, el dinero de todos los contribuyentes. Estos son números que ha dado a conocer en un informe el Consejo Empresario de Entre Ríos. Exactamente. No son números que da cuenta el propio gobierno. El gobierno, no son números del gobierno, son números en términos privados, pero que da cuenta un poco de la complejidad que asumió en 2024 Rogelio Frigerio, el ajuste fuerte que cayó desde Nación a la provincia y el desafío un poco de cómo se desanda en este 2025, si es que cambian o no muchas veces las variables macroeconómicas que son clave para que estas cuentas sigan mínimamente equilibradas. Gracias, Nahuel. Gracias. Muy completo como siempre.